tienen que desarrollar durante lo que queda de la sesión. Yo los invito a que sean responsables y vayan realizando sus tareas, ¿ya? Voy a repasar rápidamente la guía con las instrucciones para que después trabajemos con el libro, ¿ya? Con el libro vamos a trabajar en esta clase y les voy a explicar paso a paso qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, ¿ya? Voy a presentar la guía para que la revisemos rápidamente, pero va a ser muy rápido. Ahí está. La guía para esta semana del 10 al 14 tiene que ver con la pregunta ¿cómo habrá impactado la conquista española en las sociedades americanas? Básicamente vamos a hablar de las consecuencias de la conquista. Hemos estudiado el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, las causas que lo originan, vimos algunas características de la conquista, y lo que corresponde estudiar ahora son las consecuencias del proceso de conquista, es decir, ¿qué pasa cuando ya el español se establece en el territorio americano? ¿Cuál es el objetivo? Reflexionar en torno a las causas que generan el descenso demográfico, es decir, la baja en la población, disminuye la población indígena en el proceso de conquista española. ¿Qué tenía que hacer? ¿O qué tiene que hacer? El paso 1, ver el video que aparece ahí, que nos permite recordar las características de la expansión ultramarina, de los viajes de navegación. Luego, leer todas las páginas que aparecen ahí hasta la página 63. Luego tenía que ver un video que resume las características de la empresa de conquista. En el tercer paso tenía que realizar la actividad de la página 63. ¿Ya? Eso lo tiene que hacer en el cuaderno, leyendo la página 62 y la 63. Cuando haya terminado la actividad del libro, tiene que terminar con su ticket de salida, que es este que está aquí, ¿no? Esos son los 4 pasos en los que tiene que trabajar. En la clase de hoy me voy a enfocar, ya vimos el tema de la conquista en la sesión anterior, y me voy a enfocar en el trabajo de la página 63. ¿Ya? ¿Entienden lo que vamos a hacer hoy? ¿Ya? Por eso les pedí el libro. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer con el libro? Lo vamos a leer. Lo vamos a leer y les voy a explicar cómo tiene que desarrollar las preguntas que aparecen en la página 63. Son 3 preguntas, pero son bien difíciles. ¿Ya? Por lo tanto, lo que voy a hacer va a ser que, igual como si estuviéramos en la sala, voy a leer yo el primer texto y después voluntariamente yo voy a asignar a alguien que continúe con la lectura, ¿ya? Y les voy a explicar cómo desarrollar las preguntas, porque la pregunta 1, 2 y 3 de la 63 se relacionan, con los textos que aparecen ahí, ¿ya? Cada uno tiene su libro, así que tampoco es mucha ciencia, ya. Tome su libro, yo voy a leer también del libro, porque si lo proyecto, no sé lo que están haciendo, entonces prefiero verlos, ¿ya? Dice, efectos de la conquista sobre la población indígena. ¿Qué factores fueron determinantes en la configuración de la población indígena a partir del siglo XVI? ¿Está siguiendo la lectura, cierto? Sí, no, ¿ya? Dice, además de la desarticulación de la política y la cosmovisión indígena, el proceso de conquista tuvo repercusiones en los índices de la población americana. ¿Qué es lo que le está diciendo el texto? Que la conquista no solo afecta la forma de organización de los indígenas, sino que también afecta la forma de vida, la religión, lo que los indígenas pensaban sobre el mundo, ¿ya? Sobre el mundo que los rodeaba, ¿ya? Ahora, nos vamos a enfocar en el descenso de la población indígena. La población indígena empieza a morir jóvenes, se muere por distintas causas. Y eso es lo que vamos a ver en esta sesión y en las preguntas que tienen que desarrollar ustedes en su casa. Dice,
Las causas de este fenómeno son varias y han sido largamente debatidas entre quienes se dedican a la historia. Así, con respecto a enfermedades, maltratos y conflictos bélicos, se han planteado diversos énfasis y relaciones. Ahí ya nos indica que las causas del descenso de la población indígena, es decir, de la disminución de la población, tienen que ver con la guerra, con las enfermedades y con los maltratos que le daban los españoles. Muy bien. Dice así: sin embargo, estas investigaciones coinciden en señalar que durante la primera mitad del siglo XVI se produjo una fuerte disminución de la población indígena. ¿Ya? Es lo que yo les contaba en la sesión anterior. No alcanzan ni a cumplirse 100 años desde la llegada del español a América y la población indígena se reduce a prácticamente la mitad de lo que había cuando llegaron los españoles. Piense que el proceso de colonización duró 300 años. 300. Y antes de cumplirse los primeros 100, la mitad de la población indígena murió. Ahora, la idea es que a través de la actividad que van a realizar, es ¿por qué? ¿Por qué murió la población indígena? Ya, la población indígena que había por miles cuando llegaron los españoles. Estaba lleno de indígenas. Y repito, que a menos de un siglo, en menos de 100 años, la población empezó a desaparecer, empezaron a morir. ¿Ya? Y esas son las preguntas en torno a las cuales tiene que trabajar en su libro. En la letra A, observe la imagen que aparece ahí. ¿La están viendo? Ya, señorita Burce, dígame, ¿qué ve en la imagen? Prenda el micrófono y me cuenta qué es lo que ve. Una mujer enferma. Bien. ¿Una o varias? Varias. Varias. ¿Qué dice la nota al pie de la página, señorita Burce? ¿Qué? ¿Qué dice la nota que dice ahí? Mira, al lado de la letra A hay unas letras. ¿Qué dice? Léalo para nosotros. Ilustración que representa la epidemia de viruela en la población indígena. Hasta ahí nomás, señorita Burce. Ya, la viruela, jóvenes, es una enfermedad, es como la peste. ¿Ya? Es como la peste. Adivinen quién la trajo. ¿Quién trajo la enfermedad? Los españoles. Muy bien, Agustín, parece que Agustín prende la cámara para verte. Bien, Catalina, los españoles trajeron esa enfermedad. ¿Ya? Los españoles no se morían con la viruela, no les pasaba nada. Era como si a nosotros nos diera la peste. ¿A quién nos ha dado la peste, cierto? ¿Ya? No les pasaba nada, pero resulta que a los indígenas sí les pasaba. Ya, como ven en la imagen, los indígenas se morían. Se morían porque no tenían defensas para la enfermedad. ¿Ya? Simplemente se morían. Y se morían por niños porque la viruela, igual que la peste, es una enfermedad muy contagiosa. ¿Ya? Voy a pasar ahora a la fuente B. La fuente B es confusa de leer, por eso la voy a leer yo. ¿Ya? Y quiero que vayamos destacando la idea central de cada... Sí, son párrafos. En realidad es como un gran párrafo. ¿Ya? Lo voy a leer yo porque es bien complicada la lectura de esta fuente. Dice así: causa nada deliberada del descenso de la población fue la propagación de epidemias. Estos morbos, especialmente la viruela, la malaria, el sarampión, el tifus y la gripe, que asolaban a Europa regularmente, saltaron al Nuevo Mundo. Vinieron a la rastra de los invasores y encontraron aquí huéspedes sin inmunidad. Esas palabras como que ya las conocemos, ¿cierto? Sin inmunidad. En los indios, vulnerables tanto más por la malnutrición derivada del cambio en la dieta y por los abusos de la explotación, los agentes patógenos, esos son los virus, los agentes patógenos, se ensañaron con virulencia. Los estragos fueron enormes y fulminantes. ¿Ya? Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar a partir de la lectura de ese texto? Astudillo, ¿de qué se morían los indígenas? De viruela. Muy bien. ¿Y de qué otra enfermedad? No sé bien. Lea, pues. La gripe. Muy bien, de la gripe. ¿Qué otra enfermedad? Eso mismo.
Sarampión. el tifus, la gripe. Ya, La muy malaria. bien. La malaria. Destaque en su libro eso, las enfermedades de las que se morían. Eric, ¿de dónde venían esas enfermedades? ¿Quién las traía? ¿Quién traía las enfermedades? ¿Quién era el nuevo? ¿Quién venía llegando? Eric, ¿quién traía las enfermedades? Diana está... Los españoles. No alcancé a escuchar. Ya, los españoles traían las enfermedades. Ya, ¿y por qué creen que, según el texto, por qué los indígenas empezaron a morirse tan rápido? Además de contagiarse y no tener defensa. ¿Qué pasaba con ellos? ¿Qué les estaba pasando? Al Porque final era del un texto virus sale. nuevo para ellos y su cuerpo no estaba acostumbrado. Muy bien, Agustín. Un virus nuevo, no tenían defensa. ¿Pero por qué no tenían defensa? Por los abusos y los cambios de dietas. La Bien, explotación. estaban desnutridos, estaban maltratados, no tenían ni siquiera ganas de vivir, entonces se enfermaban y simplemente se morían. ¿Ya? Eso dice el texto. ¿Ya? La letra C, ¿quién quiere leer el C? Voluntariamente antes que yo se lo pida. El C. Pasemos al texto C. Voluntariamente. Ya lo voy a leer yo. Lo voy a leer yo por esta vez. Es bien largo, en realidad. Ya, dice así. Vaya leyendo conmigo, ya, para que no se pierda y después yo le pregunte y no sepa de qué estamos hablando. Dice así. En Perú y Nueva España es México. Nueva España, la reducción de la población indígena se caracterizó por un primer colapso brusco. Es decir, en poco tiempo muchos murieron. Entre 1520 y 1530 y 1550, con mermas casi absolutas en las zonas bajas calientes de la costa y descensos diferenciales en las tierras altas del interior que oscilan entre un 50 y un 75 y 80. Es decir, entre un 50% y un 80% de población murió. ¿Ya? Dentro del grupo adulto masculino. ¿Ya? Las causas del colapso fueron mencionadas por los cronistas. Para el caso del Perú, enfatizaron la mortalidad indígena ocasionada por las guerras de conquista. ¿Se dan cuenta que esta fuente habla de otra causa? No habla como primera causa de muerte las enfermedades, sino que dice que la primera causa de muerte son las guerras de conquista. Ya, la conquista. Y entre las mismas huestes españolas, los periodos de hambre derivados de la guerra y el desorden codicioso de los europeos por obtener oro y plata, factores de los cuales cabe añadir la sobremortalidad de la guerra de sucesión entre Atahualpa y Huáscar. Entonces, ¿qué es importante de esa fuente? Y lo va a subrayar. Dice, a ver, voy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la línea 7, al final dice, las causas del colapso, subraye, las causas del colapso en el caso del Perú enfatizaron la mortalidad indígena ocasionada por la guerra de conquista. ¿Ya? Entonces, la fuente C sostiene que el descenso de la población indígena se debe en primer lugar a una consecuencia derivada de la guerra. ¿Ya? En eso se diferencia con la fuente B y la fuente A, que hablan de las enfermedades como primera causa de muerte. ¿Ya? ¿Me van siguiendo, jóvenes? Hágame un gesto si está más o menos entendiendo. ¿Sí? ¿Sí te puse? Ya. Muy bien. Chicos, las fuentes históricas, dependiendo de quién escriba la historia, le van a dar énfasis a distintos aspectos. ¿Ya? A distintos aspectos de, en este caso, el descenso de la población, es decir, la reducción de la población indígena. Pasamos a la otra página, a la 63, y nos corresponde la fuente D. La fuente D, ¿la están viendo? Es una tabla de datos. ¿Ya? Es una tabla de datos de doble entrada, en donde habla de crisis demográfica indígena. Cuando nosotros hablamos de una crisis demográfica, estamos hablando de o un aumento de la población drástico o un descenso drástico. La población en general
se mantiene la cantidad, se mantiene parejita. Pero cuando nosotros hablamos de una crisis, o hablamos de una alza brusca en la población, o un descenso brusco. En este caso estamos hablando de un descenso brusco de la población indígena. Observe ahí, aparece el año y la cantidad de población indígena, con amarillo en Perú y con morado en México. En Perú, en 1570, está observando, ¿cierto? Tudillo está mirando su libro. ¿Ya? Habían cerca de, no tiene punto, 1.264.530. Y observe cómo ese número empieza a disminuir, empieza a bajar a medida que el tiempo va pasando. ¿Ya? Entre 1570 y 1620, según esa tabla, la población indígena se reduce a prácticamente la mitad. De 1 millón y algo pasan a casi 600.000. ¿Ya? Así yo voy a ir sacando conclusiones para desarrollar las preguntas 1, 2 y 3. Luego, en México Central, sucede algo parecido, incluso más drástica la diferencia. En 1519, cerca de 25.300.000 indígenas. Para en 1605, hablar solo de 1 millón de indígenas. Como usted se puede dar cuenta, la diferencia en pocos años es mucha. Por eso se habla de descenso, de desastre demográfico, ¿ya? Y esa tabla de datos es muy importante y es muy gráfica, y muestra cómo va a disminuir la población indígena en el tiempo, ¿ya? Ahora, la fuente E. ¿Quién se anima a leerla? La E no es tan difícil, y es cortita. ¿Alfredo la quiere leer usted? Vamos, Alfredo, prenda el micrófono, anímese. ¿Leo? ¿Sí? Los españoles trataron a estas malísimas ovejas y olvidándose de ser hombres y ejerciendo la crueldad de lobos, de tigres y de leones hambrientos. De 40 años a esta parte no han hecho ni hacen sino perseguirlas, Ahí sí. oprimirlas, destrozarlas y aniquilarlas, por cuantas maneras conocían ya los hombres y por las nuevas que han inventado ellos. Así ahora en la isla española solo 200 personas naturales, de allí habiendo sido en el principio hasta 3 millones. Muy bien. Lo que hace ahí el texto es una especie de metáfora. ¿Conocen las metáforas, cierto? ¿Conocen las metáforas? Hagamos una señal. ¿Conocen las metáforas? Ya, la Inesa las conoce. Los demás no sé. Ya, las metáforas son, es decir, la verdad, pero con otras palabras más fáciles, como más rebuscadas. Y aquí, en este caso, compara a los españoles con lobos y a los indígenas como ovejas. Y dice que los españoles se comportan como lobos con los indígenas, ¿ya? Que los maltratan, no los tratan como seres humanos. Por lo tanto, dice que en la española, eso es Cuba actualmente, habían 3 millones de indígenas, y que para cuando él escribe en 1552, solo quedaban 200 personas. De 3 millones quedaron 250. ¿Ya? Cuando Bartolomé de las Casas escribe ese texto, él dice que la causa de la disminución de los indígenas es el maltrato que le daban los españoles y los abusos que cometían en su contra. ¿Ya? Voy a leer yo la última. No era tan fácil el texto que le tocó a Alfredo. Ya. Voy a leer el último. Dice: ahora bien, si excluimos a las poblaciones indígenas aniquiladas por la catástrofe demográfica del siglo XVI, en particular la de las Antillas, casi todas las demás de América Española encontraron en sus propias culturas y en la necesidad de supervivencia los mecanismos que le permitieron seguir siendo indígenas y a la vez pertenecer a una comunidad más amplia, a la sociedad colonial, que participaba a su vez de un imperio poderosamente integrado a la economía del mundo.
En este final del siglo XX, a 500 años del acontecimiento considerado por unos como un milagro providencial y por muchos como un cataclismo, el individuo de Nuevo México, Chiapas o el altiplano andino es obviamente distinto al que había sido si no hubiese llegado los europeos a las tierras en el siglo XVI. Pero el hecho de que siga siendo indígena por voluntad propia y ante la mirada de los demás revela la extraordinaria capacidad de asimilación, recuperación y finalmente de supervivencia tanto de sus ancestros como desde luego de sus coetáneos. El coetáneo es el compañero, el que está en el mismo tiempo. Ya. Este texto no me gusta para nada, porque es una opinión personal, porque dice que a pesar del desastre demográfico, los indígenas sobreviven y existen hasta el día de hoy, pero le resta importancia, desde mi opinión, le resta importancia a lo que efectivamente sucedió, ¿ya? Que tiene que ver con lo que hemos conversado hasta ahora, con el descenso de la población indígena, por las enfermedades, por los malos tratos, por el abuso de los españoles. ¿Ya? No estoy muy de acuerdo con ese texto, pero es otra mirada, otra forma de ver el proceso de conquista. ¿Ya? Jóvenes, estoy haciendo la lectura del libro con ustedes para que vayan marcando las ideas centrales y vayan entendiendo lo que tienen que hacer. ¿Ya? Observe la pregunta número 1. Dice así. Elaboren, es lo que usted tiene que hacer. Elaboren una definición del concepto de desastre demográfico. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refieren los historiadores cuando hablan de desastre demográfico? Ahí usted tiene que elaborar una definición, que es lo que usted entendió por desastre demográfico, a partir de lo que acabamos de leer. ¿Ya, jóvenes? Esa es la primera que tiene que desarrollar en su cuaderno. ¿Alguien no entendió cómo desarrollar la primera? ¿Ya? Un desastre es algo malo, demográfico es población, pero ¿a qué se refiere el concepto en el contexto que estamos hablando? En el contexto de la conquista. Eso es lo que se escribe en la número 1. ¿Ya? En la 2 dice, respecto de la disminución de la población indígena, ¿qué tienen en común las interpretaciones de la fuente B? La B es la que habla de las enfermedades, ¿ya? La C tiene que ver con el descenso de la población, también lo asocia a las enfermedades. No, la C lo asocia a la guerra. Acuérdense que la C habla de la guerra. Y la D es la tabla estadística. ¿Qué tienen en común? ¿Ah? ¿Y qué las diferencian? ¿Qué diferencian a esas tres fuentes? ¿Qué tienen en común? Que hablan del descenso de la población indígena. Las tres. La diferencia es ¿cuál es la causa? ¿Ya? Por un lado, la fuente B dice que son las enfermedades, mientras que la C habla de la guerra, de la muerte como consecuencia de la guerra, mientras que la D no habla de ninguna causa. La D solo grafica datos, solo grafica cómo disminuye la población. No nos dice nada más, no nos proporciona ninguna otra información. ¿Ya? Nos dice cómo baja la población y dónde. Nada. ¿Ya? Y la pregunta 3, ¿entendieron cómo se hace esa, cierto? La 3, o sea, la 2, perdón. ¿Entendieron cómo se hace la 2? Muy bien. Y la 3 dice, a partir del documento E, el que leyó Alfredo, y el documento F, el que leí yo, que no estoy de acuerdo, que habla de los indígenas en pleno siglo XXI. Ese. Que yo no esté de acuerdo, que no me parezca el texto, no significa que usted sienta lo mismo, ya eso no tiene nada que ver. Ya dice, a partir de los documentos E y F, reflexiones. ¿Cómo imaginan que serían los pueblos mesoamericanos y andinos? Mesoamericanos son aztecas y mayas, y andinos son los incas. ¿Ya? Si los hubiesen conquistado otros europeos, ¿ya? Si no hubiesen sido conquistados por los europeos, ¿cómo habría sido la vida de los indígenas si no hubiesen llegado nunca los europeos? No nosotros, porque nosotros somos mestizos, ya los conversamos cuando estamos en quinto, ¿cierto? Somos mestizos, no somos ni indígenas ni españoles, somos mestizos. ¿Ya? Ahí le pregunta, ¿cómo usted se imagina que hubiese sido la vida hoy día si siguiéramos siendo indígenas todos? ¿Ya? Si no hubiesen llegado los europeos. ¿Ya? Y ahí le pide que haga un pequeño cuento o un pequeño relato. ¿Ya? ¿Cómo se imagina que hubiese sido
la historia si Cristóbal Colón nunca hubiese chocado con América. ¿Ya? Entonces, jóvenes, la idea es que desarrollen la pregunta 1, 2 y 3 en su cuaderno, ¿ya? Y que después responda el ticket de salida. ¿Ya? Responda el ticket de salida. Le voy a mostrar el ticket de salida. He tenido muy pocas respuestas, pero no es difícil. Ya, un vistazo rapidito. Cuando lo encuentre. Aquí está. No. ¿Se ve? No lo puedo agrandar más. ¿Qué está presentando? Ay. Acá está. Sí se ve. Ahí sí. Sí se ve. ¿Ahora sí, tío, se ve? Sí se ve. Ya. Este es el ticket de salida. Usted al final de la guía sale un icono y en ese icono usted pincha en el punto 4 y le va a aparecer este ticket de salida. Coloca su correo, ahí, su nombre, su curso y son 5 preguntas. Me olvidé cuáles fueron. Son 5. La primera es, ¿qué beneficios económicos recibía España del territorio americano? ¿Ya? ¿Por qué los españoles estaban tan interesados en seguir ocupando y manteniendo el dominio sobre el territorio americano? ¿Qué obtenían? ¿Ya? ¿Qué les interesaba? ¿Ya? Esa es la pregunta. Después dice, de los siguientes personajes, ¿cuál o cuáles, ojo con ese, cuál o cuáles se pueden asociar a la conquista de América? Dice, marca todos los que consideren necesarios. ¿Ya? ¿Cuáles de estos personajes nosotros vamos a asociar al proceso de conquista? ¿Ya? Cristóbal Colón, Francisco Pizarro, Hernán Cortés, Pedro de Valdivia. Eso está en un video y tiene que ver con la clase que tuvimos la semana anterior, la otra clase, la anterior. ¿Ya? Tercera pregunta. Durante la conquista de América se discutió la condición de los indígenas, si se podían o no esclavizar. ¿Cuál fue la conclusión a la que llegaron los españoles? ¿Qué hicieron con los indígenas? ¿Los esclavizaron? ¿Bajo qué sistema los indígenas trabajaron para el español? ¿Ya? Luego dice, ¿cuál era el nombre de la forma de dominio que imponen los españoles a los indígenas? ¿Ya? Ahí hay 2 alternativas. ¿En qué consiste el concepto de desastre demográfico? Esa pregunta usted la puede responder una vez que haya terminado la actividad que tenía que hacer en su libro. Y ahí fácilmente va a llegar a la conclusión de esa pregunta. Y la última dice así, ¿cuál o cuáles fueron las causas del desastre demográfico? ¿Ya? Y por lo que hemos estudiado hoy día, usted puede fácilmente deducir que son las enfermedades, la guerra y los abusos cometidos por los conquistadores, es decir, todas las anteriores. ¿Ya, jóvenes? Para tener un ticket de salida exitoso con el máximo de puntaje, tiene que ver el video que dice la conquista, que se llama La Conquista, y hacer la actividad que le acabo de explicar en su libro. ¿Ya, jóvenes? Bien, jóvenes, se quedan con la tarea, tienen una semanita más para hacerla, ya la próxima semana vamos a hablar del periodo colonial. Se termina aquí el tema de la conquista y ya la próxima clase vamos a hablar del periodo colonial. ¿Ya? Es necesario que vaya haciendo sus tareas, para que pueda ir aprendiendo dentro de este contexto tan complicado, ¿ya? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Preguntas ahora? ¿Ya? Ya no valen las excusas de que no entendí lo que había que hacer, porque le acabo de explicar paso por paso cómo lo tiene que hacer. ¿Ya, jóvenes? ¿Astudillo entendió lo que se hacía? Sí. Por eso tan poquitos puntos, ¿cierto? Porque hay que hacer más cosas, Astudillo, hay que hacer más cosas. ¿Ya? El conocimiento no llega solo, hay que hacer algo para empaparse de él. Ya, jóvenes, se acabó la clase, que estén bien, los dejo para que hagan sus tareas, ya, hoy día, después, a lo que terminemos esta clase, póngase a hacer las tareas, ya, aproveche el tiempo, aproveche que la clase está fresquita,
¿ya? Para que pueda hacer sus tareas. Un abrazo, un gusto de verlos, los que prendieron la cámara. Ya, un agrado de escuchar a los que participaron. Espero que en la próxima clase haya más participación. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Ya? Un abrazo, jóvenes, que estén bien. Chao, chao. Cuídense, hagan sus tareas.